para que esté con vosotros para siempre, o sea, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque ahorita vive con ustedes y estará entre ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. O sea, ustedes están en mí. Y yo, que dice Cristo, estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, el que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda, ese es el que ama a Cristo, ¿no? Y el que ama a Cristo será amado por el Padre de Cristo, por decirlo así, será amado por mi Padre, dice Cristo aquí con sus palabras. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso lo dijo Cristo. Y le amaré y me manifestaré a él. Y le preguntó uno de sus discípulos, uno que se llamaba Judas, pero no el Iscariote, dice aquí: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han escuchado ustedes no es mía, sino que es del Padre que me envió. O sea, del Padre de Cristo, es lo que Cristo andaba predicando. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Estaba diciendo Cristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy esta paz como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me aman, os habríais, hermano, estoy tratando como de traducir a nuestro tiempo actual, ¿no? Para que entendamos bien. Os habríais regocijado. Si me aman, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes de que suceda, para que cuando esto suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que guarda los mandamientos de Dios va a ser amado por el Padre de Jesucristo, que es nuestro Dios. Va a ser, y Cristo y el Padre vendrán y van a hacer una casa contigo, y tú vas a vivir con ellos. Quiere decir que el mismo Dios habita y vive dentro de nosotros. El mismo Dios habita y vive dentro de nosotros. Y es un regalo, un privilegio grande, pero grande y enormemente, que deberíamos estar muy contentos por este privilegio. En el antiguo Israel, cuando Israel es un país, ustedes lo conocen, es un país como Estados Unidos. Antes ellos fueron un país, y cuando empezaron su travesía en el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto, Dios le dijo a Moisés que se hiciera un arca de la alianza. ¿Han escuchado esa historia? Muchas veces, ¿verdad?
Ok, Dios le dijo que se hicieran esa arca. Esa arca era la representación de Dios en ese pueblo. Esa arca habitaba en ese pueblo, pero no en ellos. Solo habitaba en el pueblo, pero no en ellos, no dentro de sus corazones. No podían decir, Dios vive en nosotros. Ellos decían, el arca está entre nosotros. Pero acá dice que el Padre va a venir con Cristo y van a hacer una vivienda en ti. Esa gente no tuvo la oportunidad de decir que Dios vivía en ellos. Ellos no podían refrenarse por sí mismos para no pecar. Les costaba mucho. Ellos lo hacían a través del temor y del miedo. Y vamos a ir acá con la Biblia. Quiero mostrarles un poquito de cómo ellos vivían. Ok, antiguamente en Éxodo capítulo 25, versículo 10, no lo vamos a leer porque es demasiado, pero el arca era la representación de Dios, ¿no? Ellos vivían con esta arca, se tenían un espacio para esta arca, pero el arca no podía habitar dentro de ellos. Ellos usaban esta arca para ir a la guerra, para ofrecer sacrificios a Dios, pero no vivía dentro de ellos. Y voy a volver a decirlo, nosotros como cristianos tenemos un privilegio grande, enorme, de que Dios, el mismo Cristo, viva dentro de nosotros. Y ahora podemos refrenarnos y decir, no quiero pecar. Esta gente antes lo hacía, como le digo otra vez, lo hacía a través del temor. En Deuteronomio, capítulo 28, me parece, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Dios les habla acerca de la obediencia y la desobediencia. Dios les dice a ellos, ok, si ustedes obedecen mis ordenanzas, si ustedes hacen esto, hacen lo otro, yo los voy a bendecir, yo los voy a guardar. Pero si ustedes no lo hacen, yo no lo voy a hacer. Y ellos tenían miedo y temor de Dios, del castigo. O sea, no lo hacían casi por el amor, lo hacían porque tenían temor. Ahora bien, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Nuestro tiempo es súper 100% mejor en la gracia de Cristo que vivir ellos en la ley con ese temor. Ahora, Cristo mismo prometió a su Espíritu Santo que vendría a nosotros y nos daría esa ayuda para poder luchar contra el pecado. Ahora Él es quien nos ayuda a refrenarnos. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo malo, ¿verdad? Que posiblemente, no sé, mintió o agredió a alguien, no sé, vio mal, no sé, algo hizo, pero usted por ley se tiene que sentir mal. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de usted diciéndole, hiciste mal. Y cuando tenemos eso, hermanos, tiene que ser de un gozo tremendo para nosotros porque hemos conocido a Dios y el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Pero cuando la gente pues peca deliberadamente y no siente nada, ni temor, ni terror, ni nada, no lo mueve nada, pues Dios no está en él. El que está en él es el príncipe de este mundo, porque ese príncipe de este mundo no tiene nada que ver con las cosas buenas de Dios. Jesucristo, su Espíritu Santo solo tiene bondades. ¿Me consigues algo, por favor? Solo tiene bondades. Eso es lo que Jesucristo tiene para nosotros. Entonces la gente del antiguo tiempo se acercaba a Dios con ese pequeño temor dentro de sus corazones. Ahora nosotros, todas las promesas que se le han hecho a Cristo, todas las promesas que se le hicieron a Cristo, nosotros las tenemos y las hemos ganado a través de Cristo. No a través de nosotros ni nuestro comportamiento, no, a través de Cristo. Es así como hemos ganado todas estas promesas. Las promesas que van dirigidas a Cristo, por ejemplo, que nos levantó, nos resucitó, nos dio vida eterna y nos exaltó, hasta nos va a exaltar a los cielos y nos va a dar la herencia y vamos a ser coherederos con Cristo, es porque las vamos a ganar en Cristo. No porque nosotros seamos buenos o podamos hacerlo.
Porque aunque hagamos y pongamos de nuestra parte, no es suficiente. No es suficiente para aplacar la ira de Dios, pero como Cristo pagó nuestros pecados, eso sí es suficiente para el Padre, porque Él era perfecto. Ok. Jesucristo sí era perfecto. Amén. Entonces, las promesas de Dios a Cristo las hemos ganado a través de Cristo. Quiero que leamos en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11, y lo vamos a llevar hasta el 14. Vamos a ver cómo nos ha sellado y hemos agarrado esta bendición porque ahora estamos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 11 y 14 al 14. Dice, en Él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ok, ya van dos que dice en Cristo. Ahora dice, en Él también ustedes, por decirlo así, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, estas son las promesas y las bendiciones que se nos han entregado. ¿A través de quién? De Cristo. Hermanos, si nosotros quitamos a Cristo de la jugada, si lo ponemos afuera de nuestras vidas, no podemos ganar ninguna de estas cosas. Estas son las bendiciones espirituales que están en lo alto y cosas grandes. Estas son las bendiciones que a usted le pertenecen. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo y las tiene ganadas a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo, inclusive que conociéramos a Dios a través de la ley del pueblo de Israel, ni la propia ley nos puede librar de la ira de Dios, porque aún a ellos no los puede librar de la ira de Dios. Cristo tuvo que padecer para que nosotros fuésemos libres del pecado. Amén. Hermanos, nosotros caminábamos con nuestras manos esposadas, encadenadas, y nuestros pies encadenados para ir directo al infierno. Eso es lo que éramos. Pero a Cristo le plació librarnos, al Dios Todopoderoso le plació librarnos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y esas son las bendiciones espirituales que a usted y a mí nos pertenecen por gloria de Cristo. A veces nosotros sí traemos las cosas del Antiguo Testamento y las leemos como que fueran para nosotros, pero estas cosas, las que están en Cristo, son las que son para nosotros. Amén. Las antiguas promesas que se les dio al pueblo de Israel eran exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero como a nosotros nos es concedido Cristo, ahora tenemos estas promesas en Cristo. Si Cristo no estuviera en el asunto, esto no funcionaría para nosotros. Pero como hemos creído en Cristo, a través de Cristo, hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que a través de la voluntad de Dios, Él preparó a Cristo y dijo a ese pueblo pecador de la tierra, les voy a mandar a Cristo y les voy a dar la salvación. Él estaba predestinando una salvación, que por cierto vamos a entrar en ese punto. Que la salvación, nosotros somos responsables de llevarla hasta el fin. Porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Entonces somos responsables. En cuanto ya creímos en Cristo y que el Espíritu Santo habita ahora en nosotros, debemos de estar conscientes de lo que hacemos. Si pecamos, tenemos que confesar nuestro pecado al Dios Todopoderoso, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Tenemos que sentirnos mal cuando pecamos. Tenemos que sentirnos horrible cuando pecamos, si verdaderamente conocemos a Cristo. Pero si no conocemos a Cristo, podemos hacer, deshacer y volver a hacer y volver a deshacer y nada nos va a doler. ¿Por qué? Porque tenemos todos los frutos del príncipe de este mundo que no tienen nada que ver con Cristo. Pero como el Espíritu Santo vive en nosotros, vea que cuando usted se echa su mentirita, así de esas piadosas, le tiene que doler, le tiene que doler. Usted no se porta bien, o sea, usted no está haciendo las cosas bien como Dios quiere que las haga, a usted le tiene que doler. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos amó tanto, ha entregado a su Hijo por nosotros. Hermanos, íbamos camino al infierno, nos tiene que doler. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos tiene que doler por ley. Y no crea que no pecamos. Dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, y es imposible que Dios mienta. Todos pecamos. Pero la cosa es esta: hemos agarrado todas estas bendiciones a través de Cristo, y ahora pues tenemos que decirle a Dios que nos perdone. En el nombre de Jesucristo, perdóname por mis pecados, quiero ser diferente. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice la Biblia que vamos a ir mejorando, ser mejores personas. Bueno, espero que haya quedado claro ese de que las promesas nuevas del nuevo pacto, de la gracia, nos pertenecen y nos la ha dado Dios a través de Cristo, ¿verdad? Pero que no nos confundamos. Ok, vamos a seguir con Efesios capítulo 4, versículo 29, 32. Y ahora escuchen lo que dice aquí. Bueno, el tema de esto se llama la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y aquí vemos que eso le pusieron el tema. Pero nuestro tema principal era que Dios vivía en nosotros, o Dios vive en nosotros. Dice aquí Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala salga de nuestra boca, sino que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y escuche esto, que leemos ese para poder entender el siguiente. Dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes, de nosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y si no fuera por Cristo, no estuviéramos aquí. Amén. Él es nuestra verdadera bendición. Hermanos, a veces sí nos cuesta ver a Cristo en toda la Biblia, pero desde que abrimos en Génesis, creando el cielo, la tierra, Cristo está presente. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 habla de que en Cristo fueron creadas todas las cosas.
por Cristo y para Cristo. Estaba presente Cristo desde Génesis. Y luego se va con Abraham, con el hijo del borrego que se trabó en las espinas. ¿Han escuchado eso también? Es simbología de Cristo. El arca es simbología de Cristo. Que sacaron al sobrino de Abraham, de la ira, Lot. Perdón, me confundí. Que lo sacaron de la tierra de Sodoma y Gomorra a Lot. Es simbología de Cristo. La salvación es Cristo y siempre ha sido Cristo. El arca de la alianza representa a Cristo. Siempre ha sido Cristo. La fuente en el desierto, el pan en el desierto, es Cristo. Y toda la Biblia nos viene hablando de Cristo. Y es una promesa, hermanos, que se veía bien a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Y era casi inalcanzable para los de aquel tiempo. Pero cuando llegó el tiempo se le dio a esas personas y ahora nosotros estamos aprovechando todas las bendiciones en Cristo. Ya le dije cuáles son, que fuimos perdonados. Perdonados, hermanos. El perdón que Dios nos ha otorgado no es cualquier perdón, no es como que no me gustó la comida y no pasa nada. No, no es así. El perdón que Dios nos ha otorgado es de lo más bueno y benigno. Ese es el perdón que Dios nos ha entregado. Esas son las bendiciones que a usted le corresponden por derecho. ¿Por qué? Porque Cristo nos las ha dado, Dios nos la ha dado a través de Cristo. Esas son las bendiciones que nosotros tenemos. El pueblo de Israel tenía bendiciones físicas. Le dijo Dios, ¿sabes qué? Todo lo que pisa en la planta de tus pies te lo voy a dar. Y se iban y caminaban y andaban. Promesa para Israel. La suya, ¿cuál es? Que Dios lo ha perdonado, que Dios le tiene garantizado un lugar en lo alto. Eso es promesa para usted, hermanos, y esto debería de llenarnos de gozo, de tranquilidad y de paz, de que no vivimos conforme a los rudimentos del mundo, no seguimos las cosas que hacen en el mundo, vivimos para Cristo, apartados, santificados para Él solamente. Aleluya. Vamos a seguir porque, hermanos, tengo unos cuantos versículos más. Ahora vamos a irnos a Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 15. Romanos 8, del 9 al 15. Vamos a leer desde, del 9. Tengo más para adelante, donde es lo que nos interesa, pero desde el 9 para que entendamos de lo que está hablando. Dice aquí en su subtema, o como usted le quiera decir, tema, viviendo en el Espíritu, y dice, le voy a leer desde el 7 para que agarremos bien este rollo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? A los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea, si ustedes no viven conforme a la carne, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros o en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora, que vive en ustedes. Hermanos, a veces nosotros decimos que estamos muertos o estamos muertos para el mundo porque ya no vivimos conforme a los deseos que quiere el mundo vivir. Ahora nosotros vivimos en Dios. Y dice que si el espíritu del que levantó, si el espíritu de Dios que levantó a Cristo de la muerte vive en nosotros, también un día después que muramos nos va a resucitar juntamente con Cristo. Y un día estaremos con Él. Estamos leyendo apenas las promesas de Dios a Cristo. Todo lo que Dios prometió a Cristo se ha ido cumpliendo, y nosotros, como estamos en Cristo, lo estamos disfrutando también y estamos agarrando de esas promesas. Ahora, quiero leerles en Gálatas capítulo 3, 28 y 29. Gálatas 3, 28 al 29. Miren lo que es en Cristo Jesús. Bueno, le voy a leer desde el 26. Es que, hermanos, si nosotros nos ponemos a leer, toda la Biblia tiene una secuencia bonita. Toda la Biblia. Hermanos, es tan fácil de verdad entender la Biblia cuando agarramos y nos ponemos a leer. Es tan fácil, hermanos. Tan fácil entenderla. Fácil. Mire, hasta se me olvidó donde tenía que leer por decirle que era tan fácil la Biblia. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y luego vamos a leer desde el 26. Pues si todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿en quién? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. Y imagínense lo que hay en Cristo. En Cristo ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos nosotros o ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Todo lo que se le promete a Cristo lo estamos alcanzando. Y no hablo de cosas terrenales, ¿verdad? Porque a veces le llamamos bendición, está bien, nuestro vocabulario sí es, pero la bendición que nosotros tenemos es la salvación. Es lo que hemos alcanzado a través de Cristo. Amén. Hermanos, no es algo pequeño, no es algo que se pueda comprar, no es una casita, no es un carrito, no es nada de eso, no son buenos zapatos, no es buena ropa, no es nada de eso. Las bendiciones en Cristo es que hemos sido salvados de la ira de Dios. Eso es la bendición en Cristo. Y no tenemos promesas como las de Israel, que Dios va a venir y va a pelear por ellos físicamente. No, a nosotros no nos tocan esas cosas, nos toca algo mucho mejor, de que ahora nosotros estamos viviendo todas estas bendiciones en Cristo, ahorita, en el presente. Usted que se ha entregado a Dios y que ha sido salvado, usted está disfrutando de esa salvación ahora. Usted ya no camina de acuerdo al mundo, usted está disfrutando la salvación, en que si usted se llega a morir ahorita, usted se va al cielo directamente, un pase directo. ¿Sabe por qué? Porque está en Cristo. Aleluya. Hermanos, esto es lo más bonito que he visto, que Dios vive entre su gente, que Dios viva dentro de uno. Desde que uno le pone la fe a Él, que dice, Dios mío, ¿sabes qué? Creo en ti, perdona mis pecados, he sido malo, he sido pecador, pero ayúdame, quiero ser diferente, quiero vivir contigo, que tú vivas en mí, que tú hagas una casa en mí, que tú vivas en mí, quiero vivir contigo.
Jesucristo viene y le da a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un sello, es una garantía para que usted se salve. Vamos a continuar. Vamos a leer en Colosenses 3, 10 al 14. Colosenses 3, 10 al 14. Miren, hermanos, dice aquí, y revestidos del nuevo, o sea, del nuevo hombre, pues, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, o sea, que vamos mejorando hasta el conocimiento pleno. Otra vez dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, eso es lo que estamos revestidos ahora. Amén. Que nos cuesta, sí, nos cuesta ser humildes, sí, nos cuesta ser benignos, sí, nos cuesta, pero estamos intentando. Y dice que nos vamos renovando hasta llegar al conocimiento pleno. O sea que vamos a llegar a ser como Cristo algún día. Él nos va a ayudar. Pero, hermanos, esto está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo, hermano. Ahora les quiero leer en ahí mismo en Colosenses 1, 3. 1, 3 y para adelante. Y le dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos. Hasta ahí lo vamos a dejar. De nuestra fe en Cristo. ¿Se da cuenta que todo lo que tenemos gira alrededor de Cristo? Todo lo que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, gira alrededor de Cristo. Amén. Y como dice la Biblia, en Cristo no hay esclavo, ni judío, ni griego, ni nada, porque en Cristo somos todo y Él es en todos nosotros, Él vive en nosotros. Por eso todas las promesas que se hacen en el Nuevo Testamento son en Cristo y nosotros las hemos agarrado porque Cristo está en nosotros. Amén. A través de Cristo. Y es muy, muy sencillo de comprenderlo. Ahora, les voy a parafrasear esto para que, pues yo creo que ya agarramos mucho, ¿no? Que ya si decimos que agarramos otras cosas es porque ya... Pero en Cristo tenemos todo. Ahora, Hechos capítulo 17, versículo 22 al 28, habla de que Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Había un grupo ahí en Atenas, o Atenas, como usted le quiera decir, Grecia, un país. Había un grupo ahí que tenía muchos dioses y había hasta un templo dedicado a un dios que le decían el no conocido, el Dios no conocido. Pablo fue y les predicó a ese pueblo y les habló de Cristo. Y muchos de ellos conocieron a Cristo a través de Pablo ahí y se regocijaron y creyeron en Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todas las promesas que están en Cristo, ellos también las tuvieron. Todas las promesas que están en Cristo, ellos también las tuvieron y nosotros también las tenemos. Aleluya. Ahora, Cristo es en todo y en todos. Ahora, con esto vamos a terminar. Dios nos dio a su Hijo y en Él habita toda la plenitud de Dios. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 15. Escuche lo que dice aquí.
mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Dice que ¿qué? Que estamos completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, dice la Biblia aquí que en él habita, en Cristo habita toda la plenitud de Dios, que gracias a él tenemos esas cosas. Y dice, porque en él habita toda la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en él. Está hablando en una forma presente. Hermanos, estamos completos en Dios. Amén. No nos hace falta nada. Estamos completos en Dios. Amén. En Dios estamos completos. Amén. Y quiero volver a decir, hermanos, si estamos en las manos de Dios, si verdaderamente estamos en las manos de Dios, no hay nada que nos pueda tocar. No hay nada que nos pueda hacer maldad. Puedes enfermarte y todas esas cosas, que eso ni siquiera es espiritual. Lo que es espiritual son las bendiciones con las que contamos en Cristo. Amén. Estamos en Dios completos. Ya no estamos como el pueblo de Israel que esperaban las promesas, esperaban ver cuándo conquistaban. Nosotros no, nos tocó algo sencillo, fácil, bonito y bueno. Estamos en el presente disfrutando de esa salvación. Y la tiene usted que disfrutar todos los días. Hermanos, no hay absolutamente nada que nos pueda tocar. El poder del maligno no nos puede tocar y no nos va a apartar de Dios. Estamos completos en Dios. Aleluya. Hermanos, esto es maravilloso. Estamos en Dios completos. Estamos completos. No viviendo a futuro de que vamos a ver. No, estamos ahorita completos. Aleluya. Estamos completos en Dios. Tenemos esta salvación. Hermanos, que Cristo sea su motivo de levantarse todos los días. Aunque se vaya a trabajar, sabemos que vamos a trabajar. Sabemos que vamos a trabajar, a hacer nuestro día, las mujeres al mandado, a comprar comida, a hacer comida. Y nosotros salimos a trabajar y andamos por allá pensando, no, pero estamos viviendo en el presente en Cristo. Tenemos a Cristo. Estamos viviendo ahora mismo en Cristo. Y quiero que nos quede bien clarito. Dios vive en nosotros. Amén. Y si Dios vive en nosotros, pues el príncipe de este mundo no tiene potestad sobre nosotros. Dios vive en nosotros. Y todas las bendiciones ya las tenemos en Cristo. ¿Estamos esperando algo? Nada. Estamos en Cristo. No estamos esperando nada. Estamos en Cristo, lo tenemos todo. Tenemos la salvación, que es lo principal. Hermanos, es demasiado bello. Dios vive en usted. Desde el día, como le dije, le vuelvo y le repito, desde el día que se arrepintió de sus pecados y dijo, Cristo, perdona mis pecados, recíbeme porque yo he sido malo. Y desde el día que usted se entregó a Cristo, Cristo lo recibió. Y el Espíritu Santo vive en usted. Y no crea que va a venir como una manifestación, como dice la gente, algo místico. No, que usted va a hacer esto, lo otro. No. Cuando el Espíritu Santo venga a usted, usted se va a llenar de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza, de benignidad.
Hermanos, todas esas cosas van a venir a habitar en usted y poquito a poquito usted va a dejar de ser la criatura fea que era antes. En Dios todo es bonito, lo tenemos todo en Dios. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Solamente la venida de Cristo, o que Dios nos lleve, o como se vaya a dar, pero todo lo tenemos en Cristo, lo disfrutamos presentemente. Así que, hermanos, disfruten los días con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Salgan a caminar y vean las maravillas que Dios ha hecho. Disfrútense mientras están vivos. Un día van a estar ya sin esta carne y va a ser algo más bello todavía. Pero mientras estén aquí, disfrútense, ámense, quiéranse, perdónense. Estén en Cristo en paz. Y estemos en paz en Cristo. A todos nosotros, amén. De aquí para allá, como dicen los predicadores, desde acá para allá, todos. Y siempre, hermanos, confesemos nuestros pecados a Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y hay que ir mejorando siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Cristo vive en nosotros. Amén. Aleluya.